La Voz Latina Radio presenta. Amigos, bienvenidos a todos, buenas noches, 7 de la noche en punto, 7:01 por la presentación, pero ya estamos aquí todos juntos y quiero darle la más cordial bienvenida a mi amigo y maestro David García, que se encuentra con nosotros. Buenas tardes, mi hermano, ¿de dónde te conectas? Buenas tardes a todos, estoy por acá en Michoacán, Angangueo, Michoacán. Excelente. Saludos desde acá. Bueno el frío por allá, ¿eh? Un poquitito el frío, pero está muy rico todo el ambiente. Qué bueno. Y bueno, pues damos la cordial y la felicitación y la bienvenida con fanfarrias y todo al licenciado Carlos Manuel López Alvarado, licenciado en Relaciones Internacionales y maestrante en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesor de Relaciones Internacionales de la FES Aragón UNAM y de bachillerato en la Universidad del Valle de México, Campus Texcoco. Ha participado en diversos cursos, talleres, conferencias y entrevistas en diversas instituciones y medios de comunicación. Sus temas de especialidad: política exterior, historia mundial, teorías contemporáneas e identidad. Y el tema de hoy, para todos ustedes con él: los líderes, ¿nacen o se forman? Carlos, bienvenido. Buenas noches, buenas tardes, a tus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Maestro David, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos desde Texcoquito, dándoles un fuerte abrazo. Excelente. Pues bueno, nosotros estamos arrancando este programa. Queremos mandar saludos a toda la gente latinoamericana que se conecta, que está con nosotros, que seguramente va a ver este video. A todos los que ya están conectados, tenemos conectados a Josefina, Mario Domingo, Moto E6 Play está con nosotros, RHA97, Fernanda y Queen, están conectados Carlos Manuel, David y etcétera. Ustedes, obviamente. Muchísimas gracias por seguirnos. Este va a ser un programón, va a estar muy interesante. Agradezco a la gente de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, de Chile. Somos 3,200 latinos que estamos conectados en esta página, que son seguidores y que estamos sumando cada día más. Muchísimas gracias por seguirnos. Y bueno, pues vamos a arrancar con el tema. Si nos permites, Carlos, ya empezamos a tutearnos, ya fueron por su café, ya estamos en la tertulia y vámonos inmediatamente. Los líderes, ¿nacen o se forman? Cuéntanos, ¿cómo abrimos el programa con ese tema? Justo quisiera arrancar el programa, si me lo permiten, maestro David, licenciado Sergio, con un poema de Bertolt Brecht, que es uno de mis preferidos, de este dramaturgo, de este poeta, para poder, a ver qué onda con la pregunta. Entonces, si les parece, me lo aviento, es muy pequeño el poema. Venga. Bien, cabe mencionar que lo voy a ir ajustando, porque de hecho es un poquito a veces abigarrado para algunos, para mí está bien, pero lo voy a ir ajustando para todo tipo de audiencias. Dice así: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros figuran solo los nombres de los reyes. ¿Acaso ellos arrastraron los bloques de piedra? Y Babilonia, tantas veces destruida, ¿quién la volvió a construir? ¿Quiénes edificaron la dorada Lima? ¿En qué casas vivían? ¿A dónde fueron la noche en que se terminó la gran muralla china? Sus albañiles. Llena de arcos del triunfo está llena Roma. Sus césares, ¿sobre quiénes triunfaron? Bizancio, tantas veces cantada para sus habitantes, ¿solo tenía palacios? Hasta la legendaria Atlántida, la noche en la que el mar se la tragó, los amos llamaban gritando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India. ¿Lo hizo él solo?
César venció a los galos. ¿No llevaba siquiera un cocinero? Felipe II lloró al saber su flota hundida. ¿Nadie lloró con él? Federico de Prusia ganó la guerra de los 30 años. ¿Quién ganó con él? Un triunfo en cada página. ¿Quién preparaba esos festines de la victoria? Un gran hombre cada 10 años. ¿Quién pagaba sus gastos? A tantas historias, tantas preguntas. Sergio David, quería empezar con este poema por la razón de que cuando nosotros nos preguntamos quiénes son los líderes, quiénes forman los líderes, si se hacen o nacen, muchas veces olvidamos, y es con esta cosa, y con este poema y con esta declaración que es con lo que quiero arrancar, que hay tantos tipos de líderes como personas en el mundo. Todos llevamos un líder en cada uno de nosotros. Es correcto, eso es correcto. Así es. Solo hay que desarrollarlo y hay que empujarlo, porque muchas veces somos piedra de líderes donde se apoyan, o a veces desarrollamos el liderazgo. ¿Qué opinas, David? Sí, segundo lo que ustedes están diciendo. Tenemos una gran tarea que es ser capitanes de un barco muy importante que se llama nuestra vida. Y por tanto, como bien dice Charlie, que perdón, yo antes que Carlos, Manuel, Charlie, como le decimos los amigos, si me lo permiten así, le seguiré diciendo a Charlie, y buena parte de las personas lo conocen por Charlie. Como bien dice Charlie, tenemos un líder dentro, tomamos decisiones y somos capitanes de ese barco tan importante que es nuestra vida. Por lo tanto, a diario ejercemos las tareas de liderazgo. Ya de allí a ir a algunos de los elementos de los que nos hablarán y que estaremos muy interesados en escucharlos, creo que iremos engrandeciendo este concepto. Exacto. A veces en las mismas casas, en los mismos hogares, tenemos hijos que despuntan y que empiezan a convertirse en líderes, en llevar la batuta, el control, porque una cosa es ser líder y otra cosa es ser fanático del control, que son dos cosas diferentes. Ahorita Charlie nos va a explicar, porque hay quienes somos muy controladores. Yo soy muy perfeccionista del control. Si yo no controlo las cosas y sé que están sucediendo como a mí me gusta que sucedan, no estoy a gusto. O sea, no estoy de acuerdo. Bueno, ya a mis 40 y tantos años, ya moderé un poquito esa parte. Pero se puede llegar a confundir. ¿O qué opinas, amigo Carlos, de eso? Claro, no, completamente de acuerdo, Sergio. Creo que diste con el clavo. Creo que ahí cuando tú hablaste en el discurso, me estas dos cosas padrísimas, que por un lado es el control y otra cosa es ser un controlador, que son aspectos diametralmente opuestos, ¿no? Somos a veces fanáticos del control, pero llevado a los excesos es cuando somos controladores. Entonces vamos a empezar por ahí, porque justamente cuando hablamos de líderes, podemos hablar de tipos de líderes, Sergio, David, profe David. Yo lo mismo que dice el maestro David, bueno, yo lo conocí siempre por maestro y me cuesta a veces quitarme esa connotación, ese profe o maestro. Entonces, claro. Abierto, maestro David, Charlie, como gusten, sin problema alguno. Pero entonces, justamente como hablamos, y tú justamente lo dices, yo soy de esta manera y yo me catalogo como una persona que controla. Entonces, lo mismo es con los líderes. Tenemos líderes, por ejemplo, que pueden ser considerados legítimos, ilegítimos, paternalistas, institucionales. No es ahorita mi objetivo hablar de la tipología, ciertamente, ni tampoco enfocarme en los ilegítimos, porque al final del día, lo que tenemos que resultar cuando hablamos de líderes, pues son líderes positivos. Yo no creo que en el radio, que aquí estamos entre nosotros platicando, quisiéramos fomentar la negatividad. Yo creo que lo que hay que impulsar es el surgimiento de líderes positivos, ¿no? Entonces hay que empezar por ahí. Hay distintos tipos de líderes, pero una parte importante, yo creo que una piedra angular es la capacidad de convencer, de convocar, de incentivar. Y aquí los líderes negativos no tienen cabida. Por ahí te estás no estás con sonido, Sergio, no te escuchas. Ya. Sí, esa es la intención, gracias.
ser positivos, empujar, apoyar, y yo siempre he dicho, el líder es el que siempre da ejemplo y siempre motiva y saca lo mejor de las personas. Ese para mí será un excelente líder. ¿Tu opinión, amigo David? Me sumo a su comentario. Evidentemente hay personas que pueden guiar a las masas, que las pueden atraer, pero la búsqueda del objetivo, del fin, de mejorar la institución, mejorar el país, mejorar la sociedad internacional, ahí está verdaderamente los tipos de líderes que queremos cultivar. Unos Justo. en donde tengamos un mundo mejor, una institución mejor, más que esos líderes que son negativos. Completamente de acuerdo, profesor. Y creo que no me dejará mentir, maestro David, que al final del día nosotros en las aulas, en nuestra vida cotidiana, hemos conocido a personas que incentivan, pero no siempre desde el lado positivo, no siempre sumando, sino restando. Y ni hablar en los eventos de la historia, ¿no? Nosotros reconocemos líderes positivos, figuras históricas que son, que son remembradas y que son añoradas y que son, idolatradas, pero lamentablemente son líderes a veces negativos de los que estábamos hablando. Entonces, Sergio, maestro David, si me lo permiten, pues quisiera empezar, ¿no? A dilucidar, bueno, todo esto de nacer o de hacer, pues me gustaría hablar del primer paso que hay que tomar en este camino de formar líderes, de reconocernos como líderes, porque ya más tarde podríamos hablar de las cualidades y de las habilidades que poseemos, ¿no? Pero yo creo que el primer paso que hay que tener, o al menos eso es lo que yo siempre he propuesto con mis estudiantes en mi vida cotidiana, entre mis amigos, pues que el primer paso para poder empezar a ser un líder es el autorreconocimiento, que implica cuestiones bastante fundamentales. No sé cómo ves, Sergio, profesor David, ¿cómo ven? Sí, de hecho, justo tomando la vertiente del programa con la que lo estructuramos, que nos hiciste el favor de armar una estructura de secuencias, justo precisamente entra la parte de cuando te reconoces o cuando te reconocen como líder, viene una gran responsabilidad al respecto y es la piedra angular para empezar a desarrollar, a hacer o a tener o a seguir un líder, pero ¿en dónde entra y cómo es ese tema de la responsabilidad piedra angular en el liderazgo, amigo Carlos? Claro, de hecho, Sergio, la parte importante aquí, y es que también es algo que quería compartirles con la audiencia, es que a veces tenemos esa parte del mitificar, la mitificación de las personalidades. Y justamente arranqué con el poema de Bertolt Brecht por esa misma singularidad. En el poema se reconocen algunos, César, Augusto, por ahí también retoma Alejandro, a Fernando II de Prusia. Pero tenemos que ser conscientes de que ellos no lo lograron solo. Ellos no estuvieron solos, de hecho por ahí va la tirada, porque el autorreconocimiento no es necesario solo para un líder, porque al final del día, el líder, antes de ser líder, es o padre, o madre, hermana, hija, exacto, persona. Exacto. Y entonces el autorreconocimiento, porque la responsabilidad, coincido contigo, es la piedra angular, pero es después de autorreconocerme muchas de mis cuestiones. Las emociones, para empezar por ahí, que es todo un tema bastante fundamental. Tener que reconocernos uno, y simplemente con la pregunta que nos hacemos cotidianamente, Sergio, maestro David, con la que arrancamos el problema. Oye, Sergio, oye, David, oye, Charlie, ¿cómo estás? Y siempre estar normalizando el contestar bien y bien. Estamos en época de pandemia, Sergio, maestro David, ¿qué opinen? Pero yo después de estar ya más desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ya más de 5 meses enclaustrado, pues yo no me siento también del todo bien. Entonces, contestamos exacto, automáticamente. Sí. Ocultamos muchas veces caemos en la parte de ser siempre positivos y estar siempre echando la buena vibra, ¿no? Pero siempre es importante también decir cómo realmente me siento, ¿no? Muchas veces con la misma familia, con los mismos amigos, es en donde a veces tenemos más la apertura
y empezamos a hablar más sinceramente, ¿no? ¿Cómo te sientes? Mal, estoy, situación económica mal, situación moral mal. Entonces yo creo que es importante empezar a reconocernos, como bien dices tú, la parte humana y la parte ciudadana, la parte de responsabilidad, como bien dijiste, padre, hijo, o en el caso de ustedes, maestro. ¿Qué responsabilidades tienes para la formación y la creación de a quien tienes la responsabilidad de sacar adelante, de enseñar algo adelante, ¿no? Entonces creo que por ahí es importante, y es un tema muy, muy amplio, porque se va sobre lo que decías, principios, inclusive algunos temas pedagógicos, temas psicológicos, y también por ahí entra la parte de, que llaman mucho en psicología, bueno, patológicos, ¿no? Que entra, claro. entra muy, muy fuerte en ese sentido. Pero eso nos lleva al punto cuando ya en algún momento, ¿cómo nos defines tú que en algún momento X persona dice, yo voy a hacerlo y asumo la responsabilidad y voy a agarrar? Por ejemplo, hablemos de un equipo de fútbol. Cuando el número 10 se avienta el equipo encima y se toma la responsabilidad de liderarlo y obviamente de empezar a ser el favorito, el goleador del equipo. Que ahí entra otro tema. Por ahí sin un equipo nos cortamos, estimado Sergio. No sé si el maestro David también lo está escuchando o solo soy yo. Para ver si me cambio. A ver, ahí estoy. ¿Se escucha? Ahí está. Perfecto, sí, sin problemas. Ahora sí, perdón, Sergio. No, está bien. Comentaba yo, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo rápido. En un equipo de fútbol, ya sea americano o ya sea de soccer, tenemos a las personas que se toman y dicen, voy a tomar el equipo en mis manos, voy a hacerlo adelante, voy a ser el delantero, voy a echármelo en los hombros, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué necesita o dónde te das cuenta o en la persona? ¿Cómo resulta que decide hacerlo? ¿Cómo lo explicas tú? Perfecto, excelente pregunta, Sergio, y de hecho vamos a ocupar la analogía del fútbol, ¿no? Que yo creo que muchos conocen el soccer, creo que la gran mayoría han visto al menos un partido. Entonces vamos a empezar por ahí. ¿Cómo para empezar sabemos que una persona se autorreconoce o es líder? Yo, al menos en la experiencia que he tenido como docente, como mismo estudiante en mi vida cotidiana, yo creo que un líder lo último que tiene que hacer es asumirse o creerse que es el líder. Yo creo que el líder, al final del día, tiene que resaltar por sus propias acciones u omisiones, que de ahí tenemos que empezar a poner la responsabilidad al centro, como la piedra angular de la construcción del líder. ¿Por qué, Sergio? Porque ser responsable, para todos aquellos que nos van a escuchar y que nos estén escuchando, ser responsable no implica que yo cumpla con mis obligaciones. No solo implica eso. No solo implica que sea responsable el que yo entregue todo en tiempo y forma. Ser responsable es asumir el costo de mis decisiones, sean acciones u omisiones. Y entonces cuando hablamos en un equipo de fútbol, y a propósito, pues bueno, ahorita la bomba, ¿no? Del conflicto que hubo entre Messi y el Barcelona, de que si se sale, de que si no se sale. Pero cuando alguien es una figura emblemática en un deporte como el fútbol, que es un deporte en el que se involucran 22 jugadores en el campo de juego, más lo que es la banca, más los seguidores, más el cuerpo técnico, lo que tenemos que empezar a pensar es que el líder se tiene que construir y se construye siempre en torno a 5 pilares fundamentales que están al centro, que tienen al centro la responsabilidad. La responsabilidad por sus emociones y por las emociones del resto, porque yo creo que todos hemos dicho, yo soy responsable por lo que le digo, pero no por lo que el otro entiende. Sí. Yo creo que es un error tan grave de manera social, porque vamos con el siguiente, la empatía. La empatía es el segundo elemento. No es posible que haya líderes en las que digan, bueno, yo voy a decir las cosas como son, sin importar lo que el otro pueda pensar. Porque entonces ya no estoy siendo líder, porque no estoy siendo empático y no controlo las emociones. El tercer elemento, las capacidades que yo tengo. Hola, maestro David. Las capacidades. La otra es el entorno. ¿Qué entorno? ¿En dónde estoy parado? ¿Cuál es mi papel en ese entorno que yo juego? Si soy docente, si soy alumno, si soy padre, si soy madre, si soy amigo. Y finalmente, la historia, que es uno de los temas que me encantan,
pero la historia no la historia en un ámbito macro, sino mi historia, tu historia, nuestra historia. Así es. Efectivamente, si me escuchas, sí. Efectivamente, es un tema muy amplio, la parte cuando ya te responsabilizas, porque hay líderes que nacen en el aspecto por necesidad, por el requerimiento, pero al final del día la responsabilidad no deja de ser menor, sigue siendo exactamente la misma o a veces hasta más. Y hay otros líderes, que bien lo conocemos, si hablabas tú de historia, que realmente saben usar sus cualidades, porque muchas veces son la forma de hablar, la forma de atraer, la forma de convocar, para fines propios, ¿no? Para fines de que ese es otro punto. Un líder, ¿hacia dónde te está llevando? Porque tienes líderes políticos, eclesiásticos, sociales, deportivos, culturales, musicales incluso, ¿no? Entonces, todo eso son líderes que debemos de considerar y de saber, conforme nuestra forma de pensar, a quién seguimos y cómo lo seguimos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante tener una responsabilidad como líder, pero también como seguidor, asumir la responsabilidad de a quién y cómo lo voy a seguir. Porque de repente ya caes en el fanatismo, ¿no, Carlos? David, no sé si nos escuchas por ahí. Igual no pone video por la parte de comunicación, pero ¿qué opinas, amigo? Sí, indudablemente la parte de... Hay dos grandes componentes, las personas y lo que llamaríamos los que los dirigen, los líderes. Como bien decían, es un componente que podemos tener presentes en múltiples aspectos. Y de allí que haya tanta literatura también al respecto para poder comprometerse en un trabajo colectivo o desarrollar esas habilidades de liderazgo, como decían, en los deportes, en la cultura, en la política, en lo social, en lo económico. Y tenemos entonces esas grandes lecciones que a veces se traducen incluso en práctica, como es el caso de Charlie. Yo lo ponía en mi publicación de Facebook. Decía, él no solamente conoce del tema de liderazgo, él es un líder. Él en su vida diaria y en su vida profesional ejerce esas habilidades. Gracias, profesor. Muchísimas gracias por las palabras, profe. Bueno, sí, coincido completamente. Y justamente como comentas, Sergio, como comentas, maestro David, tú comentaste una parte importante, los componentes, ¿no? Porque al final del día un líder no sería líder sin el resto de las personas que colaboran junto con él. Porque el líder no solamente es una entidad única e independiente, es necesaria. Y entonces por eso te comentaba hace ratito, Sergio, la parte importante aquí es que tenemos que empezar a entender que el líder es una persona, una persona común y corriente como el resto de todos nosotros. Y en ese sentido, cuando nosotros empezamos a tener control y entender estos 5 elementos que concatenan en la responsabilidad, las emociones, capacidades que ahorita las podemos ir viendo en particular, el entorno, la historia, la empatía. Cuando nosotros entendemos eso, entendemos que también de la persona que sigue al líder, también es necesario entender que él entienda sus emociones, porque él también dentro de las emociones va a depositar la confianza en el líder que está siguiendo, porque es una decisión, toma de decisiones ligado a la responsabilidad. No sé qué opina Sergio, maestro David. En esa parte, ahí en esa parte que bien mencionas, yo creo que llega un momento, siguiendo la estructura del programa que traemos, yo creo que entra en algún momento la duda como motor de nuestras metas, ¿no? O sea, creo que ya cuando estás en ese punto, cuando ya llegamos a ese nivel, que ya avanzamos varios pasos, llega un momento en que a veces estás liderando, llevas el proceso, traes una meta, una ideología, pero siempre como ser humano, como bien lo dijiste, como persona, como pensante, tienes una duda. Y siempre te atacan en algún momento, y es cuando dices si lo que estás haciendo es lo correcto. Y es normal, y además es válido, y es totalmente humano. ¿Qué nos dices ahí en ese tema, Carlos? Tú que eres el experto del tema el día de hoy.
No, gracias, gracias. La duda, eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el ámbito social y el maestro David no me dejará mentirlo, creo que lo compartimos con todos nuestros estudiantes y cuando hemos sido estudiantes también nos invade esa sensación aquí de hueco en la garganta, de cuando tenemos realmente una pregunta o tenemos un comentario oportuno que hacer y tenemos miedo. Y entonces tenemos que, insisto y recalco aquí, porque un líder hay que a veces quitarle esa connotación de misticismo, porque al final de cuentas también duda. El gran problema o la gran solución para algunos es que cuando duda el líder, pues el líder tiene que cargar con eso el solo, ¿no? Entonces cuando carga con eso el solo, pues a veces es mucho para él y puede cometer errores. Creo que eso es fundamental entenderlo. Y entonces cuando nosotros hablamos de la duda, de hecho hay una frase muy bonita de Pablo Neruda que me encanta que dice es aprender a dudar, es aprender a pensar. Porque al final del día la duda tiene que ser la semillita y hacernos una pregunta fundamental que nos va a carcomer el resto de nuestros 80 años de vida, 90 promedio, 80 promedio más bien, que es ¿qué queremos y qué no queremos? Así es. Así es. Porque al final del día, cuando nosotros hablamos de esa tuta base, es cuando nosotros nos empezamos a construir, empezamos, insisto, la parte y el proceso del autorreconocimiento. Porque nosotros lo vemos cuando éramos estudiantes o cuando damos clases en bachillerato, se espera de Carlos Manuel, se espera de Sergio Carmona, de David García, que vaya a la licenciatura. ¿Pero qué voy a estudiar? Y cuando entonces nosotros tenemos esas dudas, nosotros se nos ha inculcado que no hay que el que pregunta es tonto, que el que pregunta no sabe, que el que pregunta... Es correcto. Pues es que... Es correcto. También te diré, perdón, ahí que te interrumpo un poquito, también te diré que muchas veces al líder se le connota con excelentes calificaciones, ¿no? Con una estructura perfecta, con una, digo, se puede ser líder, sí, pero al final del día no significa que todo tenga que ser perfección en esta persona. Entonces, tenemos habilidades o tienen habilidades para liderar ciertas cosas, pero no en todo, o sea, no en todo. Algo que yo he aprendido en el transcurso de la vida es no idealices, nunca idealices nada, porque lo idealizas a tu forma de pensar, a tu forma de creer, y dices, tiene que ser así, porque así lo idealicé yo. Entonces, eso es un poco malo, porque no te pueden entregar lo que estás idealizando y te vas a frustrar. Pero entonces tenemos que entrar y ser conscientes de qué es lo que estamos buscando, hacia dónde vamos y con quién, en este caso, con qué líder lo queremos encontrar, queremos que nos guíe para lograr esto. Por ejemplo, si hablas de espiritualismo, si hablas, por ejemplo, del yoga, de todo ese tipo de cosas, pues tú defines quién quieres que te siga o a quién quieres seguir, ¿no? Para que te dé todo este parámetro. ¿Qué opinas, amigo David? Dame un segundo, déjame comentar rápido. Amigos, estamos en una versión de Zoom. Acabo de postear aquí en el chat del grupo la siguiente liga por si se nos llega a cortar esta transmisión. Inmediatamente nos vamos a conectar en la liga que acabo de poner aquí en el chat para que todos lo puedan seguir. Lo mismo los que están en Face, ya está la liga para que nos puedan continuar con la plática, pueden estar con nosotros, porque vamos a seguir. Esto apenas está entrando en calor y vamos a seguir platicando un buen rato más. Así que, adelante David, si tienes algo que opinarnos, a ver, te escuchamos. Sí, uno cuando está en la escuela a veces le da por pensar que todo tiene que ver con acumular conocimientos. Pero como bien decía Charlie, más allá de los conocimientos están las habilidades y los valores. Está la moral, está cuestiones como la empatía, está el ser un humano, está entender que conformas un grupo con personas, no con máquinas, que tienen derechos, que tienen sentimientos, así como los tienes tú, como bien decía Charlie. Entender que somos endebles también, si somos líderes, que debemos cuidar nuestra salud, que debemos cuidar nuestra espiritualidad, para que eso mismo también lo podemos prodigar entre las personas que están con nosotros. Creo que ahí nos acercamos también a ese perfil de un líder que piensa en sí mismo, en fortalecerse desde el punto de vista del conocimiento, pero también desde el punto de vista de la espiritualidad, del ser humano,
y que quiere que su equipo, quiere que sus seguidores también tengan esa misma concepción. Y al mismo tiempo van todos evolucionando, no solamente en un aspecto, sino en algo mucho más trascendental. Claro, completamente. Y justamente, maestro David, Sergio, están dando con una padre especial, que ya lo hemos reiterado, que lo hemos dicho implícitamente, pero que tenemos que ser conscientes de ello. Formamos un equipo de trabajo, un grupo. Y para aquellos que nos están escuchando, un grupo no han entendido del maestro David o mío, que decimos un grupo y nos imaginamos nuestro salón de clase, que yo extraño demasiado. Yo me imagino que el maestro David García debe estar también extrañando horriblemente el salón de clases. No, un grupo necesariamente es eso. Un grupo puede ser en el ámbito familiar, un grupo que es al final de cuentas padre, madre o padre, padre, madre, madre, hijos, ese cúmulo, esa familia como sea entendida. Un grupo puede ser entendido como un grupo de amigos, puede ser entendido como un salón de clases, como un lugar donde se trabaja. Vaya, son infinidades de grupos. Y algo que es fundamental y que yo creo que hay que hacer es que este autorreconocimiento también atraviesa el entorno y las cualidades. Y ahí es donde nosotros, e insisto, un buen líder se relaciona con otros líderes, con otras personas. Entonces yo, por ejemplo, ahorita que estaba viendo que Byron Castro nos está acompañando por ahí de los que están viendo, pues bueno, yo cojeo de un pie que a lo mejor Byron Castro tiene, que es el sentido humano, y Byron es una persona que tiene don de gentes, por ahí dicen. Excelente. Y entonces yo cuando estoy con él, pues yo sé que al final del día, si algo tengo que hacer en determinado caso que necesite de una persona con don de gentes, Byron me puede ayudar y viceversa. Y yo creo que esa complementación, ese entendimiento de quién eres, quién soy yo, quiénes somos juntos, pues yo creo que es lo que importa mucho para empezar a quitar ese mito de que el líder solo es uno. No, líder, insisto, público que nos escuche, para que lo pueda decir incluso con sus propios hijos que van creciendo apenas, que se van formando. Todos nosotros tenemos líderes natos en determinado aspecto, de determinada forma. Sí, de hecho, precisamente qué bueno que tocas el punto. Compañeros, amigos. Perdón, ¿puedo comentar algo? Sí, dale. Sí, adelante, ¿Perdón? profe. ¿Sí, me escuchan ahí? Sí. Gracias, gracias. Sí, justo, como bien decía Charlie, nos acompaña, por ejemplo, también Claudia Jaramillo, que es una persona que trabaja con nosotros en la Jefatura de Carrera de Relaciones Internacionales, que aparte de ser una excelente secretaria, es una mamá ejemplar, una hija ejemplar. Es una persona que ejerce, que trabaja y colabora con otros en materia de un equipo, y también ella ejerce el liderazgo en la propia jefatura de carrera, pero también en su casa, decía bien Charlie, en diferentes aspectos de nuestros ámbitos personales o profesionales, podemos ser líderes. Y eso, lo importante también es que nos están viendo otras personas, muchos de ellos menores de edad, pequeños, que están aprendiendo no necesariamente de la teorización, sino de la práctica cotidiana de lo que hacen sus mayores o sus padres. Exacto, y justo eso era lo que yo quería comentar e invitar a todos nuestros amigos que están en el área del chat. Con toda confianza, manden su comentario, manden su mensaje, lo que quieran comentar, con todo gusto, manden en el chat su pregunta, su comentario. Lo vamos a leer, lo vamos a trabajar y seguramente vamos a tener una respuesta de los especialistas para todos ustedes. Así que con toda confianza, empiecen a escribirnos en el chat y díganos qué es lo que les está pareciendo, cómo les gusta el programa, si vamos bien, qué tal el tema, cómo lo están viendo ustedes. Muchos de ustedes tienen ya el gusto y el honor de conocer y trabajar o estar con ellos en la universidad, otros por amistad, otros porque se están conectando nuevos. No importa, quien esté ahí, con toda confianza, mándenos un chat, un mensaje, nosotros lo vamos a leer y lo vamos a integrar para que todos participemos y estemos siendo más en conjunto, ¿no? Nos queda un minuto, Carlos, nada más para cerrar la primera parte. Nos conectamos inmediatamente a la siguiente y continuamos con el mismo proceso. Hablábamos de la duda cuando ya estás en el punto de ser líder. Rápido, para irnos a la siguiente conexión, si es que se llega a cortar. Menciónanos algunos líderes que hayan marcado tu ideología. Claro, de hecho,
Vaya, es una piedra, es una pregunta que ya me esperaba porque me puse a pensar, bueno, y si te preguntan, bueno, ¿qué tipo de líder o qué influencia tenía Carlos Manuel? Yo recuerdo muy clara que desde siempre, no recuerdo si antes de ese momento quería ser profesor, quería dedicarme a la docencia, a la enseñanza, pero sí tengo un momento claro, que es haber conocido al jefe de mi madre, de mi padre, que por ahí también creo que nos están escuchando. Él se llama más bien el maestro José Ángel Sánchez Leal, y pues dice mi madre, me cuenta, yo me quedo muy claro, me acuerdo muy claro que yo llegaba a su oficina y siempre a un niño, era director del plantel, el director estaba en junta donde estuviera, él me recibía con los brazos abiertos. Yo viví entre docentes mucho tiempo, toda mi vida. Entonces, dice mi madre que yo entraba. Sí. Estamos de nuevo. ¿Por qué no pagan el servicio? ¡Tiempo! ¡Producción! Producción de nuevo, producción. ¡Cácaro! Bueno, nos comentabas, Carlos, nos quedamos para todos nuestros amigos. Les hacemos la invitación para que nos manden sus preguntas, sus temas, sus comentarios para poderlos compartir aquí con todos ustedes. Y estábamos platicando con Carlos de un personaje que marcó un poco su vida en el aspecto de liderazgo, en el aspecto de una persona que le cambió, le motivó, y estábamos escuchándolo antes del corte. Es que fueron unos comerciales rápidos. Claro, es el tiempo para los comerciales, para poder tomar agüita y esperarnos un rato. Exacto. Entonces, pues bien, esa persona básicamente era el director y me recibía a un niño chiquitito con él 1000 ocupaciones, y entonces dije, bueno, yo creo que una persona que le puede dedicar el tiempo a una persona que quiere conocerlo, que gusta ver lo que le hace, pues yo creo que es una persona que es valiosa, porque como docentes, el maestro David no me dejará mentir, cuando encontramos a esas personas con hambre de conocimiento, de curiosidad, que van al salón de clases, que se acercan con uno, pues yo creo que como bien comentaba Sergio hace un momento y que también comentaba el maestro David, es nuestra responsabilidad nosotros recibirlos con los brazos abiertos y decir, vamos a enseñar, vamos a trabajar juntos, vamos a aprender juntos. Y entonces ahí es cuando dije, al menos yo creo que ese fue el momento que dije, quiero ser docente, porque al final del día creo que tenemos que poder ver los ojos, que es una parte que quería o que quiero comentar en este segundo bloque, que es no perder nunca de vista lo que era ser niño y dejarnos ser curiosos, porque la curiosidad nos lleva a responder la pregunta que hace ratito yo te decía con la cuestión de la duda. ¿Qué queremos y qué no queremos? Así es. Así es. Y entonces, por eso ese personaje fue el que planteo. Una persona con 1000 ocupaciones que para muchos profesores del plantel fue uno de los mejores directores. Pues bueno, esa persona tenía tiempo para un niño curioso que quería ver qué era ser un director y qué era ser un profesor. De hecho, muchas veces dicen que no te fijes en el líder o en la persona que mucho tiene, que es vasto en muchas cosas materiales, sino que más bien ubiques y te fijes en esa persona, pero por el cómo trata a la gente, cómo él se dirige hacia los demás, con ese respeto. Hablábamos antes, ahora sí que hablábamos backstage, Carlos y yo, y le comentaba, amigo David, le comentaba el objetivo de este proyecto y viene un poquito a colación. Porque al final del día habemos una generación que estamos acostumbrados precisamente a lo que estamos hablando, al respeto, al protocolo del saludo, del niño no deslata porque hay adultos platicando, no te entremedia. Nos manejaban nuestros padres con la mirada. Y bueno, hoy en día vemos que los jóvenes son un poquito más sueltos, más abiertos, y existen programas en los cuales, pues, son líderes, porque ya ahora les llaman influencer, ¿no? Según yo entiendo. Ahora son influencers, ¿no? Y en nuestros tiempos eran líderes, o sea, no había más, era un líder. Era el líder de la televisión, Jacobo Zabludowski, de las noticias en aquel entonces, ¿no? Entonces hoy son influencers. Y lo que existe hoy en los medios, pues para un punto particular, raya mucho en la vulgaridad, en la grosería, que es actual, me queda totalmente claro, pero no me empata, no me queda.
Entonces, este proyecto, y que gracias a todos ustedes y a Carlos, a Charlie, que se integra, eso es lo que queremos, que ustedes como jóvenes, como personas que están siguiendo esto, consideren la forma de cómo y a quién seguir. Tenemos ejemplos, ahí está David, está Carlos y muchos otros profesores en la universidad que definitivamente son personas a seguir, pero no todos, porque lo dijimos hace rato. Tenemos que tener una ideología de a quién queremos seguir, cómo lo queremos seguir y por qué. Lo que nos comentaba Carlos es, a él le motivó una persona que conoció para ser docente. Y eso es muy bueno, eso es una motivación positiva porque lo desarrolló una creatividad que hoy en día, estoy seguro, lo hace con la mayor pasión como es su cátedra. Estoy seguro de eso. Entonces, creo que por ahí nace y parte los ejemplos sociales que tenemos para poder determinar para mí quién es un líder y a quién voy a seguir como líder, ¿no? Entonces nos contaba Charlie de este aspecto. ¿Qué más influyó en ti? ¿Qué consideras que justamente ese fue uno de los líderes? ¿Quién más tuviste? ¿O qué más nos puedes contar? Claro, mira, Sergio, una parte importante, yo creo que podríamos hablar de figuras a lo largo de mi vida, ¿no? De gente de historia que vi, pero yo me voy más a las experiencias. ¿Por qué, Sergio? Por ese lado, al final del día en mi casa tengo a dos brillantes padres que son profesores ambos y que en sus respectivas ramas son también líderes de Academia de Matemáticas, Academia de Computación. Y cosa curiosa, digo, para el breviario cultural, para una anécdota, tuvimos ya la ventaja o la fortuna de que una alumna pasó por las manos de los tres, ¿no? Secundaria, preparatoria, universidad, y fue una cosa bárbara porque fue todo, bueno, es muy raro que te encuentres padre, madre y que te den clases los tres, híjole, es rarísimo, pero ¿por qué es curioso esta parte, Sergio? Porque yo comentaba hace ratito, e insisto, esto es una de las partes que quiero que entienda la audiencia. El ser líder hay que desmitificarlo, hay que bajarlo al ámbito terrenal, y entonces una de las experiencias que yo tuve en mi juventud como estudiante, bueno, todavía somos jóvenes, chihuahuas, que tuve hace algunos años atrás. Sí, claro, no, hombre. Entonces, pues, una de las experiencias que yo llegué a tener es que mi madre, una señora fuerte, aguerrida, con carácter, pues al final del día me acuerdo que llegó al salón de clases, se impone, buena docente, pero impone. Entonces una vez el grupo se portó mal y los regañó. Y entonces yo me quedé tan tranquilo, tan sereno, porque yo decía, bueno, mis compañeritos estaban, pues sí, asustados porque mi madre es de carácter. Yo decía, bueno, es que, ¿quién es esta mujer? Ojalá me regañara hasta así en casa, porque si las regañaras en casa, no la cuentan. Y entonces, ahí aprendí una pieza, y que de hecho los que fueron mis compañeros no me dejarán mentir. Hay que desmitificar también al docente, al líder, porque no es que nazcamos como docentes o como líderes, somos humanos. Y entonces yo aprendí a ver a todos mis compañeros, de mis padres, a mis compañeros, a todas las personas las empecé a ver como eso, como lo que son, como personas. Y entonces cuando empiezas a ver a las personas en toda la expresión de la palabra, con sus miedos, con sus anhelos, con sus sueños, con sus ilusiones, con sus defectos, por supuesto también, los empiezas a entender. Y entonces el maestro David, junto con la maestra Tilales, pues también lo que me encantaba es que sí, tenían su régimen estricto, su clase es su clase, el compromiso con su clase, pero eso no los dejaba, que no dejaban de ser humanos y no dejaban de entender al estudiante. Y eso es lo fundamental, que dejemos de ver al líder como algo mítico. Creo que eso podría ser más que una figura, Sergio, tendría que ser una experiencia, la experiencia de saber que un docente pues también sufre, también llora, también sangra, también tiene necesidades, Sergio. Y entonces cuando empezamos a desmitificar las figuras, y no por faltarles al respeto, sino por desmitificarlas, tenemos que entender que tiene todo un background, una construcción histórica que los motiva a ser quienes son. Y entonces cuando nosotros somos padres, educadores, amigos, lo que tenemos que entender es que tenemos que impulsar, tenemos que conocer, entender tu historia.
Entonces, esa parte, esa experiencia, yo creo que es la invaluable, porque de ahí fui consejero estudiantil en la preparatoria, en la universidad siempre fui preguntón y me gustaba salir para acá, salir para allá, impulsar a mis compañeros, pero no, es entender que todos tenemos una historia que nos marca, Sergio. No sé qué opina el maestro David. Sergio, ¿qué opinen? ¿Si están de acuerdo, a favor? Sí, si les parece, quiero comentar un mensaje que ya nos llegó de nuestra compañera Samantha Corona. Lo voy a leer. Adelante. Dice, desde mi punto de vista, ambas posibilidades de nacer y formarse líder son muy probables. En el primer caso, nos podemos ver influenciados por el ambiente y la formación desde el hogar que nos hace capaces de tomar decisiones por el impulso y o ejemplo de los padres, además de tener un gran carisma o una gran habilidad de convencimiento. Y en el caso de formarse, un líder es gracias a la experiencia adquirida por medio de los años de estudio y preparación, pero el resultado es una persona totalmente capaz de observar actos benéficos o funestos para él y su equipo y poder sortearlos a su paso. Llegó otro de RHA positivo, 97. Algunos creen que bajo el sistema capitalista es difícil para el ser humano crecer y desarrollar su máximo potencial. Estoy de acuerdo con el profesor Carlos en que cada persona tiene un líder dentro, pero creo que por más que intentemos ser de los líderes buenos, el sistema es el que hemos crecido, en el que hemos crecido, la mayoría es capitalista. Va a limitar algunas cualidades que pudiéramos desarrollar bajo un sistema alternativo. ¿Qué opina? Creo que es muy interesante este último punto. Me gustaría, Carlos, si no tienes inconveniente, escuchar si tienes, David, alguna opinión al respecto. Adelante, maestro David, por favor, porque de hecho ambos comentarios son muy buenos y, híjole, ya me puse a volar, pero adelante, maestro David. ¿Estás David, ahí? Bueno. Sí. Venga. Aquí estoy, por acá estoy. Sí, yo lo que he visto en mi experiencia, en mi formación, es que justo es una especie de obligación que cuando uno es joven tiene la rebeldía de su lado. Cuestiona todo. El todo significa también incluso el sistema en el que estamos, el capitalismo que predomina, y se cuestiona la religión, por ejemplo, y dentro de eso las formas en que se van dando todos los procesos, todas las relaciones. Indudablemente, en la medida en que uno también va pasando por diferentes etapas de su vida y puede ir viviendo algunas cosas diferentes en cuanto al crecimiento intelectual, personal, y yo esperaría humano y espiritual, lo que queda al final del día es una vida muy compleja que no necesariamente está imbuida en todo momento del capitalismo, porque yo lo que diría es, si bien así lo percibió Carlos Marx con esa gran construcción, hay muchos otros elementos más allá del capitalismo que perviven. Por ejemplo, el ser humano, con estas grandes cualidades que tratamos de ensalzar desde tiempos remotos y que hemos ido acumulando como humanidad, son de las cuestiones que yo resaltaría, la espiritualidad, por ejemplo, y he encontrado que esos son espacios de libertad en donde uno puede ejercer la libertad, donde uno puede vivir de una manera plena, más allá de una opresión que podríamos pensar en términos económicos. Pero la parte de los liderazgos, en ese sentido, concuerdo con Samantha Corona, un muy buen comentario también, y por el momento es cuanto quiero decir. Muchas gracias. Carlos, ahora sí. Venga, mi hermano. Sí. Voy a tratar de juntar los dos comentarios porque son bastante complementarios. Coincido con el maestro David. Es realmente complicado y yo creo que todos lo entendemos, que no podemos escapar. Me voy a escuchar muy crítico. No podemos escapar de las terribles garras del capitalismo, ¿no? Pero coincido con el maestro David. Hay pequeños espacios. De hecho, usuario RHA97, no sé quién sea, pero RHA97, una cosa importante que no hay que perder de vista. Alguna vez nos han preguntado, yo creo que al maestro David, Sergio se ha preguntado, nosotros mismos nos hemos preguntado, bueno, y si todo está demasiado mal, si todo va, y al final de cuentas el capitalismo, el consumo nos oprime, nos determina,
pues ¿qué podemos hacer? Justo lo que comenta el maestro David. Hay pequeños resquicios en los cuales podemos tratar de luchar y realmente pelear en contra de las cosas negativas que tenemos al estar inscritos en este modelo económico, ideología, pensamiento, sistema, como quieran comentarle. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la conformación de líderes, el maestro David lo hace, Sergio lo hace con esta iniciativa, el maestro David cuando maneja temas culturales, temas de espiritualidad, de emociones, lo hacemos, porque la formación es con lo que nosotros podemos impulsar, y de ahí doy pie a lo que comentaba Samantha. ¿Por qué, Samantha? Yo creo que los líderes no nacen sino se hacen, porque la formación lo es todo en la vida del ser humano. Por ejemplo, por decirte algo, yo conozco gente, personas, infantes que a sus 12 años pues tienen la capacidad y las habilidades impresionantes fruto de toda la vida que a lo mejor el capitalismo, porque su papá es una persona adinerada, le pudo dar. Pero eso no le garantiza que pueda tener los valores espirituales que comenta el maestro David. Entonces yo creo que los líderes están en cada uno de nosotros, pero también va a depender de cómo al final de cuentas los podemos formar y a dónde acudir, a quién seguir. Yo no creo, por ejemplo, ahí es una de las cosas que yo no estaría tan de acuerdo, que la experiencia adquirida por medio de años de estudio sea necesaria. Yo le quitaría únicamente la experiencia adquirida, como comenta el maestro David. Yo creo que el convivir, el congeniar con las personas, conocer a las personas con las que convivimos, tener la empatía, va más allá del estudio. Porque al final del día yo te puedo decir una persona invaluable en mi vida, que fue mi nana que tuve cuando era joven, cuando era más joven, más bien, pues al final del día esa persona me marcó demasiado, que era una persona que no tenía estudios de secundaria y entonces mucha gente diría, bueno, ¿qué puede saber? Ella me enseñó parte de la forma de la persona que soy el día de hoy, ¿no? Y entonces yo creo que esa lucha, ese amor, esa espiritualidad, la creencia, la fe, el arte, vaya, las pasiones, lo que nos motiva, es donde podemos encontrar ahora sí, juntando estos dos comentarios, el resquicio de la formación del líder. Sí, importa el entorno, por eso le comentaba hace unos momentos las 5 elementos que tienen al centro la responsabilidad. El entorno, el reconocimiento de capacidades y de emociones, la historia, la empatía, que son las 5, pero el entorno también es fundamental para poder decir, bueno, esta persona le da pena hablar en público, no tiene la habilidad del carisma o las habilidades que se esperara dando un líder, pero ¿por qué no las tiene? Hay que conocerlas, y si no las tiene, las podemos fomentar, y aún así, si no las tiene, tiene otras habilidades que también pueden ser y que pueden llevar a construir otro tipo de líder. No sé qué opines, Sergio. Sí, exacto. De hecho, lo que dijiste al final es un complemento del todo, porque puede haber un líder, por ejemplo, que se ha dado mucho el caso, que son líderes de oratoria, líderes de convencimiento, líderes que jalan masas, líderes que convencen, pero al final del día necesitan un equipo donde haya un estratega, donde haya un escritor, un literario, alguien que sepa decir las palabras, porque no, como bien dijiste, hay 2 películas que me vienen a la mente, que es La palabra del rey, no sé si la llegaron a ver, y la de Un sueño posible. Entonces, son 2 películas que yo les recomiendo porque siempre soy muy fan de que el primer programa que hicimos fue de literatura, y decía yo que muchas veces no nos nace leer, pero si ves la película, dices, oye, pues igual compro el libro y veo qué tal está, ¿no? Para que esto podamos resumirlo y ver un poquito más, vean la película de Un sueño posible, que habla de un jugador de fútbol americano, y la de La palabra del rey, que era el rey, o sea, era el rey, era el líder, pero al final del día la cualidad que le faltaba era la oratoria, lo que acabas de mencionar, el hablar en público. Entonces tuvo que armar los escritos y todo eso. De hecho, hoy en día, pues hay quien arma los informes de gobierno para que el representante los lea. Entonces, el que está haciendo ese informe tiene mucho que ver del líder, solo que no es el front, no es el que da la cara, ¿no? Pero si entonces un buen equipo hace un buen líder. Yo siempre cuando tenía gente a mi cargo y tuve la posibilidad de tener bastantes personas, aparte de darles el trato humano y la calidez, les decía, tienen la libertad de expresarme y de decirme el sentir para mejorar en pro de todos el mecanismo que estamos haciendo hoy en día. Y era impresionante cómo llegaban propuestas de un lado, iniciativas del otro, y todos formábamos el equipo.
Y les decía, afortunada o desafortunadamente, pues soy el jefe, soy el que está al frente. Pero siempre en mis reuniones y en mis presentaciones llevaba a mi equipo y decía, lo hizo fulano, lo hizo sutano, esto lo desarrolló X persona y es lo que estamos presentando hoy en día. Entonces, creo que como bien dijiste hace un momento, hay que humanizar y hay que desmitificar al líder y hacerlo más humano, ¿no? ¿Tú qué opinas? Perdón, sí, le cedía la palabra a David. ¿Tú qué opinas, amigo? Creo que está teniendo perdí en la problemas. última. ¿Me podías repetir la pregunta? ¿Me podías repetir la pregunta? Te perdí en la última parte. No, no te preocupes. Decía yo que efectivamente hay que desmitificar al líder, aterrizarlo un poquito más y que sea más humano conforme al proyecto que trae, y que un buen líder también debe de contar con un buen equipo para poder desarrollar en conjunto todo lo que en pro estén buscando, ¿no? Entonces, te cedía la palabra y te preguntaba, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, yo sumaría un elemento más, que ahora se habla mucho de la comunicación asertiva. Es decir, el líder concebido de manera tradicional es de su mente salían, de su brillante mente salían las mejores ideas para dirigir. Esa es una idea muy común de los liderazgos, pero hoy en día el líder también se entiende como la suma de todos los componentes de un grupo. Es decir, un líder es aquel que escucha a todos los integrantes para poder tomar lo mejor y engrandecer a la institución, al país, a la familia, al salón de clases. Pensar que el líder es omnipotente y omnipresente y que él tiene la razón en todo momento es una idea muy limitada respecto al liderazgo inclusivo y a esta comunicación asertiva que debemos desarrollar para escuchar a los demás, escucharlos así atentamente y retomar lo mejor para nosotros, para la institución, para el grupo humano que se encabece o que encabecemos. Coincido con el maestro David completamente, por un ejemplo tan básico que yo les pongo a mis estudiantes muchas veces, porque a veces, insisto, esa parte de los estudios está muy arraigada, o sea, esa parte del líder, vaya, que es completamente mítico. Hablando de películas que también por ahí me comentas que te encantan, yo una serie que se llama La Corona, que está ahorita en Netflix, y una parte importante, hay un capítulo en el cual pues se ve cómo llega el hombre a la luna y va Neil Armstrong con el resto de su tripulación, y el rey, el consorte de la reina, de la actual reina, pues los quiere estar con ellos 5 minutos para entrevistarlos, ¿no? Y entonces él se esperaba unos superhombres, omnipresentes, omnipotentes, y para empezar, la primera imagen que sacan de ellos es que tenían una gripa. Y entonces cuando llegan estos 3 tripulantes al palacio de Buckingham y de repente se entrevistan con el rey, pues ellos le empiezan a preguntar cosas básicas, ¿no? ¿Y cuántas habitaciones tienes? ¿Y cuántas personas a tu cargo te cuidan? Y entonces termina, para no hacerles el cuento largo, termina ese episodio diciendo es que son seres humanos. Estos 3 individuos pueden aguantar ir a la luna, pero se enferman. Y es que eso es lo que tenemos que entender del entorno. Exacto. Y es que justamente con esta parte que comenta el maestro David, yo les pongo el ejemplo a mis alumnos, es que a veces creemos que las personas que son en ciudad son las mejores, o las más inteligentes, o las que son líderes natos. No es cierto, porque tenemos que entender el entorno en el que se desarrollan. Yo estoy seguro que si a mí me llevan y lastimosamente lo digo y con pena, ahora sí con un gran pesar, si a mí me llevan un día al campo, pues yo no voy a saber hacer nada, porque toda mi vida he estado en el hecho de la ciudad. Y entonces yo soy la persona que va a tener que aprender y que no va a poder ejercer el liderazgo. Y eso es parte del reconocimiento, porque entonces yo, en mi papel de autorreconocimiento de mi entorno y de mis capacidades, me voy a juntar con gente que sabe cómo llevar y sacar adelante proyectos necesarios en la comunidad. Y eso creo que es lo fundamental y que tenemos que entender que no vivimos todos en la misma burbujita y que por ello y por lo tanto es imposible que exista un solo tipo de líderes. Por eso, quiero reiterarlo, en todos nosotros hay un líder, solamente que a veces no sabemos el lugar que estamos, las necesidades que se tienen y tenemos que aprender a identificarlas. Eso sí es cierto. Totalmente de acuerdo, y es lo que mencionábamos hace rato. Al final del día, como comentaba Samantha, influye más la parte de tu entorno, donde te estás desarrollando,
los ejemplos que tienes tanto en sociedad como en familia, que son los que te orientan a tomar ciertas vocaciones, ciertos vicios inclusive, ¿no? Ciertas cosas que no pudieran ser favorables a tu vida, pero es tu entorno, es lo que estás viviendo, es lo que te rodea, lo que tú mencionabas hace rato, Carlos, el modo en donde te relacionas, donde vives, donde convives y con quién convives. Pero también ahí es muy importante tener nuestra propia convicción y tomar la decisión de a quién sigues y por qué lo sigues y hacia dónde quieres llegar, ¿no? Porque es muy fácil, a veces, como hijos, el ejemplo es muy rápido, es muy fácil culpar al papá porque yo soy borracho, ¿no? Cuando realmente, pues ya las decisiones a mis 25 años, que no tengo 25, pero sí parezco, a mis 25 años me estoy poniendo unas borracheras de aquellas y al final del día digo, es que por mi papá, ¿no? Entonces ya tengo uso de razón como para decir qué me conviene y qué no, ¿no? Entonces muchas veces no es necesariamente, como decías tú, el estudio, pero sí el entorno, te lleva mucho a llevar ejemplos, a tomar ejemplos y a seguir ejemplos, que esa es la otra. Maestro David, te pregunto, amigo, líderes que quieras mencionar, que a lo mejor en algún momento influyeron contigo. La última parte, apagaste el micrófono, amigo, ¿me repites la última parte, por favor? Esa Líderes parte que quieras nuevamente. mencionar y luego... Los líderes que te hayan bueno. influenciado o algo así. No, era todo. Perfecto, muy bien. Sí, de los liderazgos que yo reconocería y sí me enseñó a tomar, mi papá, por ejemplo, él sí me enseñó a tomar. A propósito mi papá, yo diría que mi papá, mi mamá son grandes líderes. No, A pero propósito bien, si fue tu papá, está mi bien, papá y yo mi lo mamá son conozco grandes líderes. Bien, señor. Yo diría que en casa encontré grandes liderazgos con mis padres, algunos de mis hermanos, por supuesto ahora con mi familia política, mi esposa es una líder nata. Con mis jefes he encontrado, por fortuna, eso estaba yo pensando, y no es por hablar bien de mis jefes, pero a lo largo de los años he tenido jefes que han ejercido bien su labor, que han tenido esa capacidad para integrar, para generar admiración, para ser seguidos, y no la clásica idea a veces del líder o del jefe, del que hablan mal todos a sus espaldas. Eso también es algo que puede ser muy común para algunos. Por fortuna, yo diría que también en los libros he encontrado a muchos líderes, filósofos, literatos, que he hecho mías sus palabras, sus ideas, y hoy me acompañan en mi vida para guiar mi labor docente y mi actividad cotidiana. Yo diría que voy retomando de varios aspectos, incluyendo, por supuesto, alumnos, de los que también aprendo mucho, y que eso es algo maravilloso de la docencia, no me dejará mentir Charlie, que uno se mantiene actualizado, y si tiene la idea de aprender y la humildad, créanme que eso es algo que se disfruta mucho. Exacto, sí. De hecho, déjenme hacer aquí un paréntesis porque nos están ya mandando algunos mensajes. Quiero leer este que me pareció interesante de Chio. Dice, me parece que hay líderes que nacen porque tienen una personalidad propia que los hace sobresalir ante cierto grupo de personas. Es evidente que todos podemos ser líderes. Sin embargo, debemos poner más énfasis en el aprendizaje de ciertas estrategias para conseguirlo. Ahí voy a hacer un paréntesis porque hay otra de Ramsés más adelante, pero eso es cierto. La parte de estrategias, yo mencionaba hace un momento que un líder se forma también de un buen equipo, y en ese equipo debe de haber estrategas, debe de haber filósofos, debe de haber literatos, etcétera. Pero es cierto, muchas veces cuando tú ya tomaste la responsabilidad que hablamos hace rato de ser líder, lo acaba de decir David, hay que actualizarse y hay que tener un método en el cual estés en la vanguardia, porque definitivamente atrás de ti como líder vienen 2 o 3 más, y no porque quieran tu puesto o no, porque seguramente ya aprendieron de ti, y como ya aprendieron de ti, van a continuar tu camino. Entonces, lo importante es mantenerse actualizado, y efectivamente hay un libro, el libro de el arte de la guerra, que es muy bueno, muy impresionante en la parte de estrategias,
que nos ayuda hasta para la parte comercial. Es muy, muy interesante, también se lo recomiendo. Entonces, sí, la verdad es que comparto de Chio el comentario que nos hizo. ¿Qué opinas, Carlos? Bien, sí, coincido que todos nosotros nacemos con habilidades natas, o sea, el timbre de mi voz, que es una de las cosas por las que más se me reconoce. Ya llegó Charlie, porque además de que hablo fuerte, tengo un tono particular. Sin embargo, yo vuelvo a insistir en esta parte, ¿por qué me aferro tanto al no creo que nazcan? Nacemos con habilidades, pero por decir y ahora sí que remitirnos a la historia. Yo creo que uno de los líderes negativos que tenemos icónicos y que yo creo que todos decimos su nombre y sabemos quién es, Adolfo Hitler, vaya, hubiera tenido otro tipo de historia que por eso les comentaba, el liderazgo tiene 5, la piedra angular es la responsabilidad, pero tiene 5 elementos, las capacidades, tus emociones, tu entorno, tu historia y la empatía. Son como que un pequeño rompecabezas donde al centro está la responsabilidad. Si Adolfo Hitler hubiera tenido otra historia, otro desenlace en su historia, porque recordemos que él quería ser pintor, un artista. Si él hubiera tenido éxito en ser artista, pues otro rumbo hubiera tomado el siglo XX, por mencionar algo, ¿no? Si la historia, o sea, vaya, y no con esto no quiero decir que haya pasado o no hubiera pasado, porque para empezar, hablar sobre el hubiera es muy complejo, pero no sé si hubiera pasado la Segunda Guerra Mundial en la misma forma, porque estoy seguro que no hubiera sido así, porque al final del día, un líder, una persona, y por eso empecé con el poema de Bertolt Brecht, sí determina fundamentalmente la historia, pero también son las colectividades, son los momentos que concatenan. Y entonces, ahí es donde tenemos que darle peso, precisamente como comentaba en el chat, tenemos que darle peso también al entorno, a la historia, cómo se construye al final del día. Y yo creo que entonces sí, una persona puede nacer, yo únicamente a lo mejor y corregiría, no nace líder automáticamente, puede nacer con habilidades especiales. Claro, o sea, yo por más que quisiera cantar, mi voz me ayuda para dar clase, pero no para cantar. Y lástima, Margarito, si quieres volverte Vicente Fernández, ¿no? Pero, yo creo que me decía mi papá, bueno, ¿por qué no vas a aprender música, canto, te educas? A lo mejor no llegaré a la talla de un Vicente Fernández, pero puedo desarrollar un tono, un timbre, una voz que me permita cantar. Entonces yo a lo mejor sí, yo creo que todos nacemos con habilidades, pero no necesariamente nacemos sabiendo ser líderes. Y el saber ser líder es precisamente una parte que están diciendo hace un ratito y que yo creo que tiene que ver con la duda y con la curiosidad. Jamás dejar de cultivarnos, jamás dejar de aprender. Y cuando nosotros aprendemos, y algo que yo coincido mucho con el maestro David, es que esa parte de la docencia de la curiosidad, y por eso les dije, nunca olviden a sus pequeños niños, y por eso el maestro José Ángel me impresionó, la persona que me marcó, fue porque esa curiosidad, ese ámbito de comerte al mundo, de aprender, de preguntar por todo, lo sigue teniendo. El maestro David lo tiene, Sergio, yo creo que lo tienes con esta idea tan maravillosa del programa. Entonces yo creo que es eso. Y cuando nosotros no dejamos de aprender, no dejamos de apasionarnos, no dejamos de ser curiosos, pues evidentemente aprendemos. A ver, bueno, el maestro David con la parte de la literatura que le fascina, la parte incluso está tomando, si no mal recuerdo, un diplomado en diseño de imagen pública. Vaya, se une, se concreta, se junta entorno, historia, empatía, capacidades y habilidades. Exacto. Compañeros, nos quedan 5 minutos para cerrar el programa. Y rápido leo a Ramsés, es un poco largo, y te doy la palabra, amigo David, después de esta lectura. Estoy de acuerdo con ustedes, hoy en día están surgiendo grupos de apoyo mutuo y solidaridad fuera del paradigma capitalista. Dentro de estas organizaciones existe la democracia semidirecta, en donde, como comenta el profesor Carlos, las personas votan y toman decisiones con base en sus intereses, conocimientos o cuestiones que le afectan. Ahí también podríamos ver un pequeño espacio donde nos podemos desarrollar con mayor libertad. Sí, totalmente de acuerdo. Te doy la palabra a amigo David, adelante. De acuerdo a sus intereses, a sus gustos, esos espacios de libertad que nos permitan la plenitud, gozar la vida, insertarnos de manera plena en todos los aspectos personales, profesionales, de familia, espirituales, productivos,
De tal manera que el camino hay personas que nos pueden sugerir caminos, pero las decisiones como capitanes del barco que decíamos, como líderes que somos de nuestra vida, las tomamos cada uno de nosotros. De allí que lo importante es estar bien informado, ver todas esas opciones y tomar las que consideremos pertinentes. Exacto. Ok. Amigo Carlos, Charlie, tenemos 4 minutos para despedirnos en el programa. Adelante. Sergio, voy a ser, espero, muy breve. Quería darles un fragmento, no todo el poema, porque este poema sí es largo, de Pablo Neruda, que es: tú eres el resultado de ti mismo, ¿no? Oye, tú eres el resultado de ti. El poema no lo mandas y lo subimos después. Sí, se los mando, pero este fragmento para concluir me gustaría leérselos. Venga. Claro que sí. Tú eres el resultado de ti mismo. No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu vida. Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar, corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Compañeros, todos los que nos ven, no le tengan miedo a la duda, no le tengan miedo al miedo. El miedo no se tiene que superar, se tiene que enfrentar, vivir con él. Aquellos que no lo sepan, aquellos, maestro David, maestro Sergio, a mí me da mucha pena hablar en público, aunque no lo parezca. Me da mucho miedo empezar un nuevo semestre porque me pone nervios, pero yo creo que eso es importante. La duda a veces lleva el error, y el error lleva al aprendizaje, y el aprendizaje lleva el triunfo, y el triunfo lleva y nos transforma en líderes. Con eso yo concluyo y por supuesto te subo, ahorita te mando por WhatsApp el poema de Pablo Neruda. Si puedes, mándalo en video y lo editamos y lo incorporamos al programa para subirlo a la página. Entonces, si tienes oportunidad. ¿Video cómo? ¿Desde mi celular o...? Sí, tómatelo en el cel y nos mandas la imagen. Yo aquí lo edito y lo empato con el programa para ponerlo al final. ¿Pero leyéndome a mí o un video que encuentre? No, un video tuyo, así, tal cual como ahorita. Ajá, exacto. Excelente. Ahorita me lo mando entonces. Vale, hecho. Amigo David, para despedirnos del programa, ¿cómo cerramos? Mira, dice Byron, yo tengo una pregunta para el profesor Carlos. ¿Qué es Pemex? No es cierto. En mi opinión, un líder nato no nace, se hace, y esto es con base en la experiencia a lo largo de la vida. Byron, saludos, amigo. Amigo David, para cerrar el programa, venga, dinos. Su micro, eso. Lo importante es entender las diferentes opiniones que hay acerca del liderazgo, tomar las que consideremos más apropiadas para nosotros, entenderlo, como bien lo decía Charlie, que es un sentido muy amplio y que lo podemos llevar a diferentes aspectos de nuestra vida, tener la humildad para aprender, para mejorar, para integrarnos a otros equipos mayores, porque todos buscamos, o por lo menos muchos buscamos, el mejorar continuamente y mejorar el espacio en el que vivimos. Muchas gracias. Excelente. Yo también cerraría ya el programa agradeciendo al licenciado Carlos, maestro David, líderes en las áreas que cada uno de ustedes maneja y domina perfectamente bien. Agradeciéndoles el estar conmigo compartiendo, amigo David, compartiendo este proyecto. Ya llevamos 2 o 3 programas que estamos haciendo juntos. Gracias. Y algo que mencionaste, que eso es cierto, todo buen líder no deja de ser humilde y no debe de perder la humildad, porque, lo vuelvo a repetir, no es lo que tengas, es el cómo trates a la gente y el cómo te dirijas hacia la gente. Eso es lo más importante, ser humano, ser líder, pero pensar en los demás y en un bien común es lo que hace un buen líder. Y sobre todo tomar en cuenta a su equipo. Compañeros, amigos que estuvieron conectados al final, todos nos mantuvimos como buenos guerreros. Consuelo López, Samantha Corona, Mario Domingo Quinn, Josefina, iPhone, Fernanda, David Contreras, Chío, Byron Castro, Carlos Manuel, 11, 13, 15 participantes por ahí. Abrazos, cuídense mucho, felices fiestas y estamos en contacto. Esto es La Voz Latina Radio.